Hola, un saludo muy especial. Hoy una vez más meditando en el Evangelio de Marcos, donde hemos encontrado cómo poder ser creyentes de influencia para un mundo que tanto necesita de Jesús. Hoy estaremos meditando una vez más en el capítulo 1, pero antes de entrar allí en el texto, quisiera elevar una oración de gratitud al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Acompáñeme. Padre, gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y hoy una vez más agradecidos porque nos permites tener la vida, la salud, la bendición, el cuidado y la protección. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, quiero darte muchas gracias por tu palabra, porque hasta el día de hoy nos has guardado y nos has protegido. Nos has alimentado, no solamente con el alimento físico, sino también espiritual. Hoy te pido que nos ilumines para que hoy podamos entender tu palabra, poder ser transformados por ella y así tener las herramientas para salir y poder ser de influencia en un mundo que tanto te necesita. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Muy bien. El capítulo de hoy es el capítulo 2, versículos del 1 al 12, y dice de la siguiente manera: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué bueno poder influenciar este mundo de manera que toda la humanidad pudiese decir acerca de Jesús: nunca hemos visto tal cosa. Aquí Jesús nos da unos principios muy importantes que nosotros podemos poner en práctica para influenciar el mundo. El primer paso: disponer su casa. Las personas que se necesitan o el personal que se necesita para poder influenciar son personas que disponen su casa para honrar al Señor. A mí me muestra aquí que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué hizo aquí el Señor? Abrió la casa, dispuso de la casa, la puso al servicio y comenzó a dar el primer paso. Porque con ello
al abrir las puertas de su casa, encontramos que esta casa estaba dispuesta para la predicación de la palabra. Por lo tanto, son los primeros pasos para empezar a influenciar, para poder impactar una comunidad. Iglesias o casas cerradas serán lugares exclusivos y que no darán la oportunidad de influenciar. Aquí Jesús permite que se abren las puertas, enseña, predica, les da palabra, la gente comienza a acercarse. Él tenía ese propósito, poder predicar, llevar un mensaje que influenciara y poder generar una transformación en aquel lugar. De manera que el primer paso que debemos tener en cuenta es, para poder ser personas de influencia, debemos disponer el hogar para que se predique la palabra. 2. El personal que se necesita para ser una iglesia y creyentes de influencia es personas que traen a otros a los pies de Jesús. Se necesita de este tipo de personas. Los versículos 3 al 5 me muestran algo muy interesante de este grupo de muchachos. Dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Se necesita personal, se necesitan hombres que traigan a otros a los pies del Señor. Se necesita para poder influenciar personas que inviten a otros a que conozcan, contarles qué hizo Jesús con nosotros, invitarles para que vengan a Jesús, para que se postren a sus pies, como hicieron estos 4 muchachos que llevaron tal vez a su amigo y lo montaron en un techo y lo bajaron para que el Señor le sanara. Aquí yo encuentro compasión. Se necesitan hombres compasivos que traigan a otros a los pies de Jesús. Se necesita amistad, amor, relaciones para traer a otros a los pies de Jesús. No veían cómo hacerlo, pero se diseñaron la forma de modo que se subieron al techo, abrieron un hueco y por ahí lo bajaron. Quisiera haber estado en ese momento para ver el rostro de todos, cómo bajaban a este hombre por un techo. ¡Qué lindo! Se necesitan personas capaces de hacer lo que sea necesario para que otros vengan a los pies de Jesús, para que otros conozcan a Jesús. Se necesitan hombres y mujeres con compasión para que otros tengan un encuentro personal con Jesús. Se necesitan hombres que venzan obstáculos, que los superen, que no pongan tantas condiciones y trabas, sino que por el contrario las superen para que otros vengan a los pies de Jesús. Y se necesitan hombres como estos 4, llenos de fe, de confianza, interesados en Jesús, en su salvación. La Biblia nos dice que ellos, que se desalentaron ante semejante dificultad y gentío. Por el contrario, vamos a superar cualquier obstáculo con tal de que este hombre llegue a la presencia de Jesús y Jesús le perdone y Jesús le sane y Jesús le salve. Se necesitan amigos como este. Se necesita un amigo que invite a otro, que le ame, que tenga misericordia y que tenga fe en que el Señor le puede salvar. Pero también se necesitan, para influenciar este mundo, se necesitan personas que no menosprecien la obra de Dios. Los versículos 6 al 7 me dicen: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así?
Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí encontramos al incrédulo, al pesimista, al escéptico, al que dice, ¿para qué eso? O hay unos más atrevidos como los que vemos en este pasaje, que es este hereje, ¿cómo se le ocurre? Eso no es lo que nosotros hemos visto. Aquí estamos viendo hombres que menosprecian lo que Dios puede hacer. Se requiere de hombres que no lo hagan, que nunca menosprecien la tarea, o que nunca duden, o que nunca sospechen de Jesús. Aquí yo veo en este pasaje una gran enseñanza. Si hemos de llevar a otros a los pies de Jesús, nunca dudemos de su poder. La religiosidad nunca influenciará al mundo. La religiosidad no nos dejará ser de impacto en el mundo. Lo único que nos llevará a impactar es ser personas que confían en Jesús, que no le ponen en duda, que creen que Él puede sanar. Seamos un personal que le ofrezca al mundo quién les puede sanar y que antes de curar el cuerpo, el Señor tiene que curar sus almas. Seamos un personal que podamos decir que sanar a un enfermo tal vez parezca lo más difícil, pero Jesús lo puede hacer. Y no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Digámosle a la gente quién es el que le puede perdonar los pecados. Es Jesús, y no es blasfemia, como lo dijeron estos religiosos de la época. Seamos capaces de ir a decirle al mundo quién es el que puede sanar y llenar de gozo sus corazones y decirles, no solamente tus pecados te son perdonados, sino levántate y anda y sé libre. Porque la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestra tarea entonces es, para poder influenciar el mundo, ser un personal capaz de traer personas a los pies del Señor, a traer paralíticos a los pies del Señor, a mostrarle a ellos quién es la fuente de vida eterna. Se llama Jesús. Y así podremos empezar a influenciar un mundo que tanto necesita a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.